¿Y tu esposo, cómo eres con tu esposa? ¿Eres de los que comparte las responsabilidades del hogar? ¿O eres de los que piensa que para eso está la mujer, para lavar, para planchar, para cocinar? Bueno, para todo lo que se hace en un hogar. El día de hoy estaremos hablando cómo ser un buen esposo cristiano. Ya en otra matutina también estaremos hablando de esas responsabilidades de la esposa, de cómo ser una buena esposa cristiana. Pero en este caso estaremos hablando del esposo, que es el que representa a ¿quién? Representa a Cristo. ¿Cuál es la imagen que estás proyectando ante tu esposa? ¿La imagen de Jesús o la imagen del contrario, de Satanás? Todo eso y más estaremos viendo en nuestra matutina. Bienvenidos. Y uno de los medios que hay para poder ser un buen esposo o una buena esposa es orar. La oración sabemos que tiene ese poder para ir transformando todos esos defectos de carácter que tenemos. Así que vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Damos gracias por cada una de las bendiciones que nos da cada día, Señor. Usted conoce cada uno de nuestros corazones y usted sabe esas necesidades que tenemos. En sus manos de amor nos colocamos en esta hora para que esta matutina, Señor, como todas las demás, puedan ser de bendición para aquellas personas que las escucharán. Si hay alguna cosa, Señor, que alguien necesite cambiar, que usted nos pueda ayudar para que cada día nuestros corazones puedan estar en sintonía y así poder ir dejando aquellas cosas que aún tenemos malas. Guárdenos, Señor, y ayude a su pueblo y a todos aquellos que lo están necesitando en estos momentos. Sabemos que hay mucha necesidad, sabemos la crisis que en este mundo hay, Señor, pero sabemos que usted nos suple cada una de nuestras necesidades. Quédese con nosotros y acompáñenos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y como ya lo he repetido en varias ocasiones, de los temas que hice acerca del matrimonio en el tiempo del fin, donde hablamos de profecía y hablamos de esa aplicación simbólica que tenía con Cristo y su iglesia, pero también hablamos de la parte literal, tanto del esposo como de la esposa. Así que recomiendo a aquellas personas que no habéis visto todavía estos temas, realmente que están muy buenos y la verdad es que se dijo mucho en esos temas, así que vale la pena verlo. Los invito a los que no lo habéis visto aún, que podáis hacerlo porque seguro que los aprovecharéis. Pero el día de hoy estaremos recordando algunas de las citas que dimos ahí, más otras nuevas que he agregado, para poder hablar acerca de esas responsabilidades, ese comportamiento que debiera tener el esposo en el hogar, el padre de familia. ¿Cuáles son sus deberes? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no debe de hacer? Claramente, cada familia es distinta y en cada familia hay situaciones, pero hablaremos un poco en general de los consejos que nos da el Espíritu de Profecía para poder tratar de ir por ese camino que el Señor nos ha marcado. Vamos a empezar con nuestro versículo para el día de hoy que nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Y miremos aquí que ya aquí nos va haciendo esa comparación, ¿no? Lo que decíamos, Cristo y su iglesia. El esposo Cristo y la iglesia la esposa. Entonces, si Cristo ama de esa forma tan grande a su iglesia, a su pueblo, y ese esposo representa a Cristo, entonces, ¿cómo debiera de amar a su esposa? ¿Cómo debiera de ser? Pues lo mejor posible, así como Cristo lo es para con su iglesia. Dice que la amó, incluso que se entregó a sí mismo por ella, para que el pueblo de Dios pudiese ser salvo. Ese es el gran amor que Cristo
tiene por su iglesia. Por lo tanto, los esposos, los que estáis casados, pues deberían de tener ese amor semejante al menos al de Cristo. Sé que amar como Cristo es de palabras mayores, mas sin embargo Dios nos manda que podamos tener su ejemplo. Por lo tanto, debemos de ir por esa senda. Hermano mío, dice, sea bueno, paciente, indulgente. Acuérdese que su esposa le ha aceptado por marido no para que usted la domine, sino para que le ayude. No sea nunca imperioso y arbitrario. No haga uso de su fuerte voluntad para obligar a su esposa a hacer lo que usted quiera. Acuérdese de que ella también tiene una voluntad que tiene probablemente tantos deseos como usted de obrar según su criterio. Acuérdese también de que usted tiene la ventaja de una experiencia más amplia. Tenga para ella miramientos y cortesía. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:11. Y aquí el espíritu de profecía ya va dando esos consejos. Aquí le está hablando a una persona específica, pero que ya todos esos consejos nos los podemos aplicar a nosotros mismos, ¿no? Cada uno de los consejos que ella da. Habla de que debe de ser como el esposo, paciente, indulgente y bueno, y que no debería de dominar a la esposa de esa manera arbitraria, de esa manera que aquí se hace lo que yo digo y punto y ya está, porque dice que la esposa, la mujer, tiene voluntad propia y que probablemente deseos tal y como lo tiene el esposo. Por lo tanto, que debe en vez de dominarla de esa manera, pues cuidarla. Y bueno, aquí le está hablando a esa persona que tenía más experiencia en los asuntos espirituales que ella, por lo tanto debía de ser un ejemplo. Su espíritu no es correcto. Cuando usted decide algo, no pesa bien el asunto, ni considera lo que será el efecto si se aferra a sus opiniones y en forma independiente las entreteje en sus oraciones y su conversación, cuando sabe que su esposa no opina como usted. En vez de respetar los sentimientos de su esposa y evitar cuidadosamente como caballero los temas acerca de los cuales difieren, ha insistido en espaciarse en los puntos dudosos y en expresar sus opiniones sin consideración para quienes lo rodean. Y aquí le estaba hablando a otra persona, pero bueno, más o menos iba por lo que estábamos viendo arriba. Habla de que hay un esposo que cuando decidía algo no pensaba bien en el asunto, ni consideraba el efecto de sus opiniones. Él pensaba que lo que estaba diciendo era así y por lo tanto por ese punto iba. Mas sin embargo la esposa difería, porque muchas veces claramente somos distintos. Y a veces no pensamos igual, por lo tanto, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que imponerle al esposo o a la esposa nuestros puntos de vista, no. Y habla de que esta persona, en vez, dice, de respetar la opinión de la esposa, en vez de respetar sus sentimientos y evitar, dice, cuidadosamente como un caballero, porque muchos esposos no se comportan como caballeros, sino que son unos bestias con las esposas. Y en vez de respetar, dice, y de cuidar y de evitar a toda costa males entendidos y evitar discusiones, entonces, ¿qué hacía? Pues se espaciaba en aquellos puntos y empezaba, porque el objetivo era que él tenía la razón y por lo tanto eso tenía que quedar muy claro. Y lo que sintiera la esposa importaba un bledo. Le ha parecido, dice, que los demás no tenían derecho a no ver las cosas como usted. El árbol cristiano no produce tales frutos. Y aquellos esposos que muchas veces ven las cosas de una manera y piensan que los demás no tienen derecho a verlas de otra forma. ¿Y qué? Y empiezan las discusiones y empiezan a imponerse las cosas como él quiere que se impongan. Mas sin embargo, dice aquí Elena White que ese árbol cristiano no produce tales frutos. Recordemos que el amor que dice es benigno. Hay tolerancia, debe de haber tolerancia. Si bien es cierto, muchas veces a lo mejor hay equivocaciones de parte de la esposa, hay cosas que no están bien, claramente se deben de decir, pero no tratar de imponer las cosas a la fuerza,
Cada uno debemos de permitir que sea el Espíritu Santo que nos vaya mostrando las cosas, pero no imponerlas a la fuerza. Todos los miembros de la familia, dice, giran alrededor del padre. Él es el legislador y en su conducta viril ilustra las virtudes más austeras: la energía, la integridad, la honradez, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. El padre es en un sentido el sacerdote de la familia, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. Nos habla aquí que dice que el esposo, el padre de familia, todos sus miembros deben de girar, dice, alrededor del padre. Él es el cabeza, por lo tanto, él es el que tiene la obligación de llevar ese hogar. Eso no está en discusión. Él es ese sacerdote de familia, ese representante de Cristo. Por lo tanto, si es así, si la familia debe de seguir su ejemplo, lo que él diga, pues cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser. Íntegro, dice, honrado, paciente, con valor, diligente y con utilidad práctica. El que llevando a la familia, dice, sobre ese altar del sacrificio matutino y vespertino, esos cultos familiares, que ya estaremos hablando en alguna otra matutina acerca de ellos, pero él es el que tiene que llevar esa batuta, ¿no? Él es el que lo debería de iniciar como sacerdote de la familia, como padre de familia, como ese representante de Cristo. No quiere decir que la esposa no puede tomar las iniciativas también en la parte espiritual. Sabemos que es la que debería también de educar a sus hijos. Eso no está en discusión. Pero como estamos hablando de una familia y de los roles de cada uno, pues el padre es el que hace el representante de ese sacerdote, de Cristo mismo. A un hombre, dice, que es esposo y padre, yo diría: asegúrese de que rodea su alma una atmósfera pura y santa. Debe aprender diariamente de Cristo, dice. Nunca ha de manifestar un espíritu tiránico en el hogar. El hombre que lo hace obra asociado con agentes satánicos. Someta su voluntad a la de Dios. Haga que cuanto pueda para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. ¿Y qué pasa en muchos hogares? Sobre todo en aquellos países donde el machismo impera. No voy a decir que el feminismo esté bien, ni el machismo ni el feminismo. Sabemos que esas dos cosas con Dios no van. Si leemos la palabra de Dios, alguien podrá decir: ese es un Dios machista. Pero los que la leen con el Espíritu Santo, con el entendimiento, ya verán que de eso Dios no tiene absolutamente nada. Pero claramente tanto hombre como mujer, cada uno tiene sus roles en la vida y en la palabra de Dios. Entonces, pero aquí nos habla de que dice que debería hacer el esposo: hacer la vida de la esposa placentera y feliz. Y muchas veces es todo lo contrario. Hay esposos que le amargan la vida a la esposa de una manera impresionante, que en lugar de que su esposa encuentre en su hogar una atmósfera de paz, un paraíso, un pequeño cielo, porque ya nos habla la palabra de Dios que nuestros hogares deberían de ser pequeños cielos, que es donde deberíamos estar practicando para poder ir a convivir con los seres celestiales. Sin embargo, dice que tiene un espíritu tiránico en el hogar, dominante total, lo quiere dominar y controlar absolutamente todo. Y quiere imponer las cosas a la fuerza, arbitrario. O sea, lo que yo digo se hace, punto. Esté bien o esté mal, es lo que yo digo y ya está. Y en muchos hogares, aunque estemos en pleno siglo XXI, se sigue siendo o se sigue actuando de esa manera. Y no debiera de ser así. Haga de la palabra de Dios, dice su consejera, viva en el hogar de acuerdo con las enseñanzas de ella. Entonces vivirá así en la iglesia y llevará estas enseñanzas consigo al lugar donde trabaja. Los principios del cielo ennoblecerán todas sus transacciones, dice. Los ángeles de Dios cooperarán con usted y le ayudarán a revelar a Cristo ante el mundo. Y lo que decíamos, muchas veces, ¿a quién se refleja realmente en los hogares? El padre de familia, el esposo, ¿a quién refleja? Y en su trabajo y en la iglesia, en todo lugar. ¿Realmente reflejan a Cristo o reflejan ese espíritu satánico o son agentes de Satanás?
Hay que tener mucho cuidado porque o se refleja a uno, se refleja al otro. Y muchas veces nos jactamos de que somos cristianos, de que hacemos bien las cosas, que supuestamente tenemos un hogar cristiano, mas sin embargo nuestros hogares distan mucho de lo que debieran de ser como hogares cristianos. No permita usted que los vejámenes de sus negocios ensombrezcan su vida en el hogar. Si al ocurrir cositas que no son exactamente como usted piensa que deberían ser, no sabe manifestar paciencia, longanimidad, bondad y amor, demuestra que no escogió por compañero aquel que tanto le amó, que dio su vida por usted para que pudiese ser uno con él. Nos habla aquí también otro consejo de lo que no se debería de hacer, que no permita, dice, que los vejámenes que las preocupaciones, que las cosas que hay en los negocios o en el trabajo, que llevarlos al hogar y que eso que ensombrezca, dice, la vida del hogar. Ser una carga para la esposa en ese sentido. Si hay alguna cosa que está perturbando su vida laboral, o su negocio, o su puesto de trabajo, lo que sea, en lo que sea que se desempeñe la persona, pues eso debe de quedar allá. Cuando se esté en el hogar, no se debería dejar que eso interrumpa la paz familiar, la atmósfera familiar, porque eso trae irritabilidad en el hogar, trae impaciencia, problemas, discusiones, y ya no se está actuando como se debería, ya no se es paciente. Entonces ese hogar, en vez de ser un paraíso, lo que decíamos, en vez de ser un cielo, ¿qué es? Totalmente lo contrario. Es un hogar donde las batallas, las guerras, todo el tiempo están ahí, a la orden del día, cuando no debiera ser así. Esposos, dice, dad a vuestras esposas oportunidad de vivir su vida espiritual. Muchos cultivan la disposición al enfado al punto de que se vuelven como niños grandes. No dejan atrás esa fase de su vida infantil, dice. Conservan estos sentimientos hasta entorpecer y empequeñecer toda la vida por sus quejas y querellas. Y hacen esto no solo con su propia vida, sino también con la ajena. Les acompaña el espíritu de Ismael, cuya mano se levanta contra todos y la de todos contra él. Nos habla aquí, nos sigue dando consejos el espíritu de profecía, que esos esposos deberían de dar la oportunidad a las esposas de vivir su vida espiritual. Muchas veces también se quieren imponer en esto, en llevarle la vida espiritual a la esposa. Mira, no está haciendo las cosas bien, por lo tanto yo tengo que llevar su vida espiritual y decirle que haga esto, esto y lo otro y lo otro. No, claramente se debe de aconsejar a las personas, tanto a la esposa como a los hijos y a quien sea, pero cada quien debe de vivir su vida espiritual. Cada quien tiene que nacerle el poder tener esa comunión con Dios por sí mismo, porque si no, entonces nadie puede salvar a la otra persona. Y dice que muchos cultivan la disposición a enfadarse, hasta el punto que se vuelven como niños grandes. Los niños, ¿qué pasa cuando los niños no les dan lo que quieren? Pues rabietas y se enfadan con facilidad porque quieren hacer lo que ellos dicen y si no se les permite ya están malhumorados y todo el tiempo discutiendo. Entonces dice que no se debiera de permitir este tipo de cosas y que al final dice llegan de ser con qué, llegan a tener que el espíritu de Ismael, dice, cuya mano se levantaba contra todos y la de todos contra él. Por lo tanto, la vida de Ismael en el hogar pues era un desastre, según nos dice aquí. Usted ha considerado, dice, como debilidad el ser bondadoso, tierno y lleno de simpatía. Le ha parecido indigno de sí hablar a su esposa con ternura y amabilidad. Está equivocado acerca de lo que constituye la verdadera virilidad y dignidad. La disposición a no ejecutar actos de bondad es una debilidad manifiesta y un defecto de su carácter, dice. Lo que usted consideraría debilidad, Dios lo tiene por verdadera cortesía cristiana, que todo creyente debe ejercer porque es el espíritu que Cristo manifestó. Aquí le estaba dando un consejo a un esposo que él creía, bueno, y en esas épocas aún más, en
1800 y tanto, que el ser bondadoso, el ser cariñoso, el tener simpatía, el ser tierno para con la esposa, era un símbolo de debilidad. Bueno, en ese tiempo imperaba mucho también el machismo. Le parecía indigno mostrar que ternura, amabilidad y afecto a su esposa. Eso era de hombres débiles, según los pensamientos de esta persona. Mas, sin embargo, estaba totalmente equivocado. Entonces, un esposo que no demuestra simpatía, amabilidad, ternura, que no es cariñoso con su esposa, que no la cuida con esa ternura con que Cristo cuida a su iglesia, por lo tanto no es digno del Señor y no es ninguna debilidad, porque estamos siguiendo que el ejemplo de Cristo es el espíritu que manifestaba Cristo. Era tierno, era cariñoso. Cuando tenía que ser firme, lo era, claro está. Ya hemos hablado en ocasiones de tener ese punto de equilibrio, ¿no? Pero más sin embargo sabemos que la mujer, por lo general, no todas obviamente, habrá sus excepciones, le gusta que las atenciones, la ternura, que las traten bien, obviamente, es lógico, ¿no? Y por lo tanto los esposos deberían de tratar, si no son así, pues de pedirle a Dios que puedan ser así, que puedan tener esa disposición para ser amable, para ser cortés, para cuidar a su esposa como deberían de hacerlo. No es que todo el tiempo van a estar en ello, claramente no, hay tiempo para todo, pero que es parte del buen esposo cristiano. Si el esposo dice es tiránico, exigente y critica las acciones de su esposa, no puede conservar su respeto y afecto, dice, y la relación matrimonial llegará a ser odiosa para ella. No amará a su esposo porque él no procura hacerse digno de ser amado. Los esposos deben ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles y compasivos. Deben manifestar amor y simpatía. Cuando el esposo tiene nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que debe poseer todo verdadero cristiano, ello será puesto, dice, de manifiesto en las relaciones matrimoniales. Procurará mantener a su esposa con salud y buen ánimo. Se esforzará, dice, por pronunciar palabras de consuelo y por crear en el círculo del hogar una atmósfera de paz. Y más o menos lo que venimos diciendo, ¿no? En la cita pasada, ese esposo dice que es tiránico, exigente y que critica y que todo lo critica de la esposa. Haga lo que haga, nunca hace nada bien. Todo lo critica. Por más que se esfuerce, por más que intente hacer las cosas bien, no. Te falta esto, no, pero esto, bueno, más o menos. Y no debe de ser así. Y entonces, ¿qué dice? Pues ese respeto y ese afecto no se gana. Al final quiere que la esposa lo ame, quiere ser digno de ser amado, pero con la forma que tiene de tratarla, pues ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario, que sea odioso para ella. Entonces habla de que deben de ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles y compasivos. Deben de manifestar ese amor y esa simpatía. Y dice que procurará que mantener a su esposa con salud y buen ánimo y se esforzará por pronunciar palabras de consuelo para que el hogar que sea un hogar con una atmósfera de paz, atmósfera de amor, no todo lo contrario. Y cuando ese esposo, dice, tiene la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental, cuando está conectado con Dios, cuando tiene esa comunión tan íntima con Dios, por lo tanto, entonces eso se manifestará como en la vida matrimonial. No quiere decir que no vaya a haber problemas, no quiere decir que alguna vez no se equivoque, claro está, todos somos humanos y nos equivocamos más de alguna vez. Y otra cosa, otra cita que no puse, pero que también Elena White habla como una responsabilidad de parte del esposo. Aquí nos habla de que debe de ser compasivo, tierno, atento, constante, fiel, bueno, y todo lo que hemos dicho, cada una de esas responsabilidades que tiene. Pero también en algunas otras citas, Elena White habla que tampoco debe de dejarse dominar por la esposa. Aquí le llaman calzonazos, en algún otro país le llaman mandilón, que creo que es en México. En mi país definitivamente que ahora no me viene a la cabeza cómo se le dice, pero bueno, son esos hombres que se dejan mandar por la mujer y hacen lo que la mujer dice en cada una de las cosas. No quiere decir que la mujer no debe de tomar decisiones, claro que las debe de tomar,
Pero hay esposos que son totalmente débiles y que se dejan llevar por todo lo que la esposa les dice. Y ya puede estar haciendo las cosas totalmente mal, no importa. Y entonces resulta que la esposa toma el rol de sacerdote de la familia, porque el hombre realmente no se pone los pantalones para llevar ese hogar como debería de llevarlo, ¿no? Lo que hemos dicho en otras ocasiones, el punto de equilibrio tiene que estar en un cristiano, el punto de equilibrio, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene que estar en la vida de un cristiano, esa templanza. Dice un dicho por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que lo alumbre. El esposo tiene una responsabilidad muy grande delante del Señor porque le representa. Por lo tanto, debe de tener ese equilibrio en la vida hogareña, como padre de familia, como esposo. Y así será también en la iglesia, en el trabajo, donde sea que esté. Sabemos que como seamos en nuestros hogares, así vamos a ser en otro lado y así seríamos en el cielo. Por lo tanto, tenemos esa preparación, ¿no? Estamos aquí para prepararnos. Así que esta ha sido nuestra matutina para el día de hoy. Dios ayude a esos esposos que están intentando hacer las cosas bien y les dé las fuerzas para continuar en ese camino cada día perfeccionándose. Y aquellos otros que a lo mejor están faltando en alguna cosa de la que hemos hablado, pues que Dios les dé el entendimiento, la paciencia y que les muestre las cosas que están haciendo para que puedan cambiarlas. Sabemos que solamente el Espíritu Santo es el único que nos convence y nos puede llevar a cambiar. Que Dios los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.